Muy buenas tardes a esta tercera clase del discipulado de nuestra querida iglesia. Es el tercer ciclo y el último de este año. Y hoy corresponde que veamos este paso tan bonito que es conversando con Dios. Se refiere obviamente a la oración. Vamos a aprender muchas cosas. Tal vez usted puede decir, pero la oración es algo tan básico, es algo tan sencillo que, ¿qué tengo que aprender yo de esto? Bueno, se va a dar cuenta que tiene mucho que aprender. Bueno, voy a compartir pantalla para que comencemos a avanzar. Paso número 3, conversando con Dios. En este gran cambio que ha comenzado en nosotros, es decir, cuando rendimos nuestra vida a Dios, cuando sabemos que hemos sido perdonados, cuando sabemos que somos hijos de Dios, que tenemos un lugar especial en su propósito, esto tan maravilloso que la palabra define como un nuevo nacimiento, esto tan maravilloso que nos permite disfrutar una nueva vida en Cristo. Esta gran realidad que ha comenzado en nosotros exige, y lo digo de esta manera, bienvenida Maritza, exige que nosotros participemos y cooperemos con este nuevo proceso. ¿Para qué? Para comunicarnos con Dios, quien ha sido el que nos ha dado la vida eterna, quien ha provisto para nosotros todo lo bueno y maravilloso que hemos descubierto hasta ahora en estas dos clases. Y esta comunicación se logra a través de la oración diaria. Y cuanto antes, uno tiene que aprender cómo hay que practicar la oración, cómo debemos hacerlo, ya que es una condición necesaria para que tengas un encuentro personal con Dios. Es decir, la oración es un medio de gracia que nos permite disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo no sé si ustedes tienen Biblia ahí a mano, pero me gustaría que pudiésemos ir a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y vamos a leer ahí un versículo. El primer versículo. Versículo 1 de Hechos capítulo 3. ¿Lo tienes, Andreina? Se escondió Andreina. ¿Hay alguien que lo tenga? Ya, entonces lo voy a leer yo. Dice, pongan atención, por favor. ¿Lo tienes, Andreina? ¿Sí o no? ¿No? Un ratito, pastor, lo que pasa es que lo tengo en el teléfono, por eso Ya, estoy buscando la no quiero aplicación, complicar. No quiero mejor. complicar. Pongan atención. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué hora creen que esto ocurrió? ¿Alguien tiene alguna pista? Bueno, nos dice que fue la hora novena. A las 3 de la tarde. Perfecto. A las 3 de la tarde, porque el día judío, recordemos que comienza a las 6 de la mañana. Y si comienza a las 6 de la mañana, la hora novena sería a las 3 de la tarde. A mí me llama mucho la atención que tanto Pedro y Juan fuesen al templo hasta ahora, porque en ellos había un hábito, una costumbre, una necesidad de orar. Y los judíos oraban 3 veces al día. Y esta era una de las oraciones dentro de la estructura del día, la de la hora novena. Me llama mucho la atención que al margen de las tradiciones que imponía la religión hebrea, ellos siguieron practicándola, pero como un hábito. Y los hábitos uno los puede crear. Por ejemplo, cuando
ya es tarde y es hora de acostarse, ¿qué es lo que hago yo? Me lavo los dientes, me pongo el pijama y me acuesto a dormir. Al otro día, ¿qué es lo que hago? Me lavo los dientes, me pongo el pijama y me acuesto a dormir. Para mí, lavarme los dientes es un hábito de higiene. Si no lo hiciera, no podría dormir, porque está impregnado en mi forma de vida. De la misma manera, la oración debe desarrollarse en nosotros como un hábito. Y ese hábito, nosotros tenemos que trabajarlo. Nosotros tenemos que esforzarnos. Tal vez la primera vez nos va a costar, la segunda nos va a costar un poquito menos, la tercera tal vez no nos cueste nada, pero a contar de la cuarta, la quinta, la séptima, octava vez, eso ya va a ser parte de uno, va a ser algo natural. Por eso encuentro que la oración vista desde esta perspectiva como un hábito espiritual marca una tremenda diferencia en nuestra relación con Dios. Porque por medio de la oración nos comunicamos con Dios, con el Padre. Y no se trata de orar en forma repetida, sino que es simplemente una conversación con Dios. Por ejemplo, a los que suelen orar en la noche antes de dormir, Señor, hoy mi día fue un día triste, tú sabes las cosas que tuve que vivir, Señor, pero aquí estoy. Claro, y es la forma en que uno se comunica con Dios y Dios nos escucha, atiende nuestro clamor y nos responde. Es muy hermoso darse cuenta que la oración no es una carga, no es algo, ¡ay, qué fome! No, la oración es la herramienta que nos permite disfrutar, desarrollar una comunión con el Padre, con Dios. Y Dios ha provisto esto tan maravilloso que es la salvación. En primer lugar, tenemos que descubrir que Jesús fue quien enseñó y motivó a orar. Y aquí vale la pena hacer el siguiente ejercicio. Si Jesús, siendo Dios, pero también siendo hombre, realizó todo lo que hizo en su ministerio bajo la dependencia del Espíritu Santo, si Jesús tenía muy clara su misión, tenía muy claro lo que tenía que hacer, si él dedicó una parte importante de su día a orar, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Y Jesús nos da un modelo, nos enseña cómo tenemos que orar. ¿Qué dice Lucas? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Me llama mucho la atención varias cositas de acá. En primer lugar, que fueron los discípulos quienes le pidieron al Señor que les enseñase a orar. Esto es interesante porque significa que los discípulos se dieron cuenta que Jesús practicaba la oración, que Jesús se apartaba a orar y que algo ocurría cuando Jesús oraba. Yo me imagino y creo que la palabra nos permite imaginarnos
que estos discípulos fueron encantados al ver a Jesús orando y le llamó tanto la atención que le pidieron, no, Señor, por favor, enséñanos a hacer lo que tú haces. Recuerden que un discípulo era formado por un maestro y el propósito era que el discípulo fuese igual a su maestro. Si estos discípulos pidieron al Señor que les enseñara a orar, yo creo que descubrieron que la oración en la vida de Jesús era fundamental para poder vivir cada día. Jesús motivó a orar, Jesús lo hizo. Y como el día tiene 24 horas para todos y Jesús estaba tan ocupado, ¿saben lo que hacía? Jesús sacrificaba horas de sueño, se levantaba de madrugada y dedicaba el día orando al Señor. Por eso yo creo que Jesús fue tan usado, no solo porque era Dios, sino porque la dependencia y relación que desarrolló con el Padre le permitió vivir un ministerio realmente maravilloso. Y en este versículo que hemos leído, en estos versículos, vemos el Padre Nuestro. Yo sé que el Padre Nuestro es por todo conocido, ¿sí o no? Lo escuchamos en los colegios católicos, lo escuchamos en ámbitos cristianos, en algunas iglesias se recita, es parte de la liturgia, es una oración modelo, podríamos decir. Pero el Padre Nuestro es más que cierto tipo de frases que uno tiene que memorizar y repetir. Es mucho más que eso. El Padre Nuestro lo que grafica es una realidad muy potente, porque resume toda la Biblia. ¿En qué sentido? En que por una parte nos muestra el amor que le debemos a Dios y por otra parte el amor que le debemos al prójimo. En eso se centra el Padre Nuestro. Miren, si pudiésemos definir una estructura del Padre Nuestro, comienza con una petición o un planteamiento inicial, reconociendo que este Padre, que es nuestro, y es muy interesante que viene de la boca de Jesús, no dice vuestro Padre, no dice mi Padre, sino que es un Padre que abraza a toda la comunidad, incluido el Señor, Padre nuestro que estás en el cielo. Y hay tres peticiones de gloria, comienza con tres peticiones supremas, divinas, que no podemos ocultar. Pide que su nombre sea santificado, y no es que su nombre no lo sea, sino que este Dios santo permita que nosotros acá en la tierra también podamos disfrutar de lo que significa la santidad de Dios. También pide que este reino venga a nosotros y que se haga su voluntad en la tierra como se hace también en el cielo. Y esto de por sí nos presenta un escenario maravilloso, porque nos muestra en perspectiva que en el cielo se vive la plenitud de Dios a través de su voluntad. La maravilla de la creación, el diseño perfecto de Dios está en el cielo, no está aquí en la tierra. Y la oración, esta petición de gloria, es pedir que el cielo, que así como la voluntad de Dios se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Por una parte, están estas peticiones de gloria y por otra parte, estas peticiones de gracia, que son como una cascada que desciende y bendice a cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? En que Dios es quien nos da el pan de cada día. Es que Dios es quien perdona nuestras ofensas. Pero no termina ahí, sino que señala como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dicho de otra manera,
Si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, entonces nuestro Padre que está en los cielos no nos va a perdonar. El cristiano, tú y yo, debemos destacarnos por no albergar enojo en nuestro corazón, orgullo, sino que tener un corazón tan sencillo, tan blandito, que nos permita perdonar fácilmente. De hecho, el apóstol Pablo señala en una de sus cartas que mientras nosotros estemos orando, si nos acordamos de alguna ofensa que alguien nos ha hecho, tenemos que perdonar. Perdonar. Así, cuando estemos en lo secreto, orando por nuestras peticiones, si algo viene a nuestra mente y nos acordamos que determinada persona nos ha hecho daño, tenemos que perdonar. Porque si no perdonamos, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. Entonces aquí el tema del perdón es más que una decisión. Perdón, es más que una emoción, es más que un sentimiento, es más que creer que la otra persona merece o no merece el perdón, sino que el perdón viene siendo una decisión que yo ejerzo con libertad, porque así como mi Padre me perdona todas mis ofensas, todos mis pecados, así también Él espera y da por hecho que nosotros perdonamos a quienes nos han causado daño. ¿Qué más pide? Pide que no nos deje caer en la tentación y que nos libres del mal. Sí. Pide en forma práctica que nos libre de causar el mal a otros y también que no nos permita caer en esto. Y termina con una doxología, que es el estudio de la alabanza, por decirlo de alguna manera, doxo, algo sublime, algo maravilloso, y logia el estudio de, que se expresa en esta frase: tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, y tuya es la gloria por siempre, Señor. Miren cómo termina esta oración modelo. Y en el tiempo de Jesús, cuando el Imperio Romano estaba ejerciendo el dominio sobre el pueblo de Israel, el cántico de victoria que los romanos daban al César, a quien gobernaba en ese entonces, era precisamente este: al César sea toda la gloria, al César sea el reino, y al César sea todo el poder. Qué increíble, ¿eh? Que las lealtades cambian cuando nosotros conocemos realmente a Dios y le permitimos que entre en nuestra vida. Porque ya no va a ser el César, no va a ser el mundo, no van a ser estos ideales los que cautiven nuestra mente y nuestra lealtad, sino que va a ser nuestro Señor, nuestro Dios. Y es a Él que debemos dar toda la gloria. Es a Él que debemos reconocer que suyo es el reino, que suyo es el poder y la gloria por siempre. Es muy interesante esta estructura del Padre Nuestro, guárdenla, va a estar el material ahí porque nos muestra muy definidamente cómo podemos desglosarla. En segundo lugar, Jesús mismo oraba. Él no podía concebir su vida de ministerio sin antes orar. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, orando. La misma palabra del Señor nos muestra que antes de elegir a los 12 apóstoles, antes de tomar decisiones importantes, determinantes, Jesús pasaba toda la noche orando. Sí, no podía desconectar esta comunión con Dios, esta relación vertical con aquellos aspectos horizontales que debían tener un impacto. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, como sus siervos, como quienes le amamos, deseamos proyectar muchas cosas sirviéndole, dedicando proyectos, soñando con trabajar en su obra en distintas maneras, pero no practicamos este hábito tan sano que es orar. Y recuerden que orar no es otra cosa que conversar con Dios.
no es otra cosa que conocer su corazón y que Él conozca también nuestro corazón. No es otra cosa que desarrollar una intimidad. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un buen amigo? Esos amigos que nos han acompañado toda la vida, que han estado en las buenas y en las malas, que no se olvidan de nuestros cumpleaños, que nos dan regalos, que sabemos que están ahí si los necesitamos. Bueno, con estos amigos uno conversa, uno abre su corazón, uno le puede dar a conocer sus temores, sus sueños. Lo mismo espera Dios de nosotros. Que sea una conversación que brote del corazón, que no sean vanas repeticiones, que reconozcan que Él es Dios, que reconozca que le necesitamos y que reconozca que todo es suyo, que todo es suyo. La Biblia enseña que debemos orar en el nombre de Jesús. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí yo quiero establecer un principio, que muchas veces nosotros como cristianos nos equivocamos y lo hacemos muy seguido, porque oramos al Señor, oramos a Jesús, algunas veces oramos al Espíritu Santo, pero ese no es el modelo que Jesús nos dejó. Toda oración debe ser dirigida al Padre, sí, a Dios. Y esa oración que se dirige a Dios, debemos hacerla en el nombre de Jesús. Ya, ahí está el Padre, está el Hijo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Bueno, la palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos recuerda, nos ayuda a pedir cuando no tenemos palabras para pedir. Entonces es en la oración donde se mueve toda la Trinidad. Porque pedimos a Dios, debemos pedir a Dios, no a Jesús. Debemos pedir a Dios, Padre, tengo esto, por favor, ayúdame con esto. Padre, en el nombre de Jesús lo pido. Esa es la manera correcta. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, tal vez dirigimos nuestra oración a Jesús. Y Jesús es el mediador. Jesús es el puente que nos conecta con el Padre. Y muchas veces nos estamos dando cuenta que estamos orando al puente, no al Padre, no al destino. Es muy importante conocer este orden porque nos va a enseñar a pedir correctamente. Jesús dijo que Él es el camino y nadie viene al Padre sino por Él. Es decir, hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Dicho de otra manera, solo podemos llegar a Dios a través de Jesús. Solo podemos encontrar un sinnúmero de beneficios en la oración y llegar a Dios a través de Jesús, su Hijo. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, es decir, orar a Dios en el nombre de Jesús, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en el nombre de Jesús, ¿qué dice él? Yo lo haré. ¡Wow! Y aquí comienza una necesaria aclaración. Yo les confieso que cuando aprendí qué significa pedir en el nombre de Jesús, mi vida espiritual, esta vida de oración, cambió. Porque muchas veces uno utilizaba el nombre de Jesús como una palabrita mágica donde concluía la oración pidiendo muchas cosas que tal vez eran solo de mi corazón. Por ejemplo, cuando uno era más joven, cuando yo era niño, oraba a Dios para que ganara el Colo-Colo. Oh Dios, te ruego que
Colo-Colo gane, y Colo-Colo perdía. Y yo me ponía a llorar, pero ¿cómo si pedía en el nombre de Jesús? Y tu palabra nos dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Y qué falló acá, Señor? Bueno, tal vez tenemos que aprender qué significa orar en el nombre de Jesús. En primer lugar, tener muy claro que nuestra oración debe ser dirigida al Padre. Y para que esta oración llegue al Padre, tenemos que hacerlo a través de Jesús. Es decir, Padre nuestro, Dios mío, me dirijo a ti en esta hora en el nombre de Jesús. No son mis méritos, porque ninguno de nosotros tiene los méritos suficientes para entrar a la presencia de Dios. Solo podemos lograrlo, según los versículos que hemos leído, a través de Jesús, a través de sus méritos, en su nombre. ¿Y saben? Para aterrizar un poco más qué significa pedir en el nombre de Jesús, imaginémonos lo siguiente. Imaginemos que estamos todos acá, aquí yo estoy en el templo, estoy en la sala de presbiterio, una mesa larga, donde cabemos todos los que estamos acá. Y yo le digo a Nicolás, Nicolás, por favor, ve a pedir a la hermana Ailén, que es la hermana que trabaja aquí también en las cosas prácticas, y dile que el pastor Leo necesita un tecito. ¿Tú harías eso por mí, Nicolás? Sí, claro, yo voy, listo. Entonces va Nicolás donde la hermana Ailén y le dice, hermana Ailén, el pastor Leo necesita un tecito. ¿Se lo puede llevar? Claro que sí. Y la hermana Ailén me va a traer el tecito. Ese ejemplo es muy gráfico y sirve mucho, porque Nicolás está pidiendo en nombre del pastor Leo algo. Es como que si Nicolás, él mismo, estuviese pidiendo algo a nombre del pastor Leo. Es lo mismo cuando nosotros queremos pedir en el nombre de Jesús, es ponernos en el lugar y que Jesús pediría lo que hemos de pedir y lo haría en nombre nuestro, como si nosotros lo estuviéramos pidiendo. Y eso cambia una enormidad nuestra perspectiva. Porque claro, yo creo que Jesús no pediría que yo me gane el loto, o el quino, o el bingo. Creo que Jesús no pediría algo para saciar mis deleites, mi ego, no sé, cosas tan vanas, el auto o el iPhone del último año. Total, lo voy a pedir en el nombre de Jesús. No, pedir en el nombre de Jesús significa que vamos a pedir como si Jesús pidiera por nosotros. Y eso es una tremenda distancia de lo que hacemos habitualmente. Porque para pedir en el nombre de Jesús, tenemos que estar tan conectados con Dios, al punto de saber que los deseos de su corazón son los mismos que los nuestros. Estar tan alineados a la voluntad de Dios que sé que lo que voy a pedir es de su voluntad. Que sé que aquello que voy a pedir agrada el corazón de Dios. Y esa oración, cuando pedimos en su voluntad, cuando pedimos en el nombre de Jesús, es la que Jesús lleva ante el Padre y el Padre responde. Entonces es un tremendo desafío a alinearnos a la voluntad de Dios. Porque si pedimos en su voluntad, o dicho de otra manera, si aprendemos a pedir en el nombre de Jesús, el Señor va a llevar nuestras peticiones a Dios y Dios siempre, siempre va a responder. Entonces aquí el desafío es súper interesante. Y es aquí cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, que nos enseña a pedir como conviene, que comienza a transformar nuestro corazón, nuestra mente, para pedir conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Y no nos damos cuenta.
Cuando ya no estamos pidiendo por nuestros deseos. Ya no estamos pidiendo por algo tan fofo, tan volátil, tan vacío, sino que estamos pidiendo, oh Señor, úsame para tu gloria. Oh Señor, sigue trabajando en mi vida. Oh Señor, no importa lo que ha de venir, pero aquí estoy. Tal vez algo práctico que nos ayude a pedir en el nombre de Jesús es lo siguiente. Lo que voy a pedir, ¿lo haría Jesús en mi lugar? Y si lo haría, yo estoy seguro que entonces es la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a cambiar esta forma de usar el nombre de Jesús, más que una frase cliché, más que una palabrita mágica, más que una fórmula para obtener todo lo que queremos. No es eso, sino que es lograr conectarnos con Dios, conocer su corazón a tal punto de que lo que yo voy a pedir ahora sé que está alineado con lo que Dios quiere para mi vida. Nuestra oración viene y tiene que ser así de una vida que agrada a Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, que la oración tiene que ser fruto de una vida que agrade a Dios, una vida que demuestre que no hay orgullo, que estoy en paz con todos, que he perdonado a los que me han ofendido y que estoy en constante reconciliación, no solo el uno con el otro, sino que también con Dios. Este ejemplo Pablo lo tiene muy claro y lo lleva al matrimonio, cuando le dice a los maridos que deben vivir con sus esposas sabiamente, dando honor a ellas como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que en la vida matrimonial, si no se cumple el diseño de Dios, si no tratamos a nuestras esposas como es debido, nuestras oraciones van a tener un tope, van a tener un techo. Jehová está lejos de los impíos. Él oye la oración de los justos. Es decir, que nuestra vida de oración tiene que demostrar que nuestra vida es una vida que agrada a Dios. Por eso Juan dice que Dios no escucha a los pecadores, salvo cuando estos pecadores se arrepienten y oran a Dios para que les perdone los pecados. Es decir, la oración es un medio de gracia, es un privilegio que tenemos los hijos de Dios para encontrar en Dios todo lo que necesitamos para vivir esta vida que nos ha tocado. Pero deben ser vidas que agraden a Dios. ¿Y qué pasa si fallamos en el camino? Bueno, vemos en su palabra que si hemos pecado, Él nos puede perdonar. Primera de Juan 1:9, lo hemos visto en las clases pasadas. Y a su vez, nosotros como hijos de Dios también tenemos una tremenda responsabilidad. Tenemos que promover esta maravillosa instancia de búsqueda, de perdón, de misericordia. Sí, tenemos que perdonar, tenemos que ser escuchados y lograr esta hermosa instancia de restauración. Avancemos. Es indispensable, y lo digo de esta manera, indispensable que cuando oremos lo hagamos con fe en el Señor, estando seguros que nuestra oración tendrá respuesta. Porque, ¿qué pasaría si orásemos sin fe? Bueno, no vamos a recibir. Y saben, Dios, escúcheme bien, Dios es limitado según nuestra fe que tengamos en Él. O sea, yo creo que Dios es todopoderoso.
Sí, la palabra nos enseña eso, pero sin querer, nosotros limitamos a Dios al no creer que Él puede hacer lo imposible. Y como no creemos que Dios puede actuar en lo imposible, no va a suceder el milagro que nosotros esperamos que suceda. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Miren, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esto es súper interesante porque yo veo que está implícito el principio que hemos visto anteriormente, lo que significa pedir en el nombre de Jesús. Porque si estamos seguros que nuestra oración a Dios está en la voluntad de Dios, yo creo que tenemos que convencernos de que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta siempre, se va a concretar. Santiago, el medio hermano del Señor, el apóstol, señala que muchas veces nosotros no recibimos porque pedimos mal, sí, para gastar en nuestros propios deleites. También dice que no recibimos porque no pedimos, y no pedimos porque no creemos, y no creemos porque no conocemos a Dios, y no conocemos a Dios porque no tenemos una relación que se desarrolle en la vida de oración. Es una triste secuencia, es una triste realidad que nos impide orar con fe. Respondiendo a Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, miren, lo que ocurre cuando no tenemos fe, viene la duda, viene el temor. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Dicho de otra manera, todo lo que pidiereis en el nombre de Jesús, lo recibiréis. ¿Por qué? Porque estamos alineados a su voluntad, porque estamos pidiendo según el consejo que está en el corazón de Dios. Y eso va a producir un convencimiento de que Dios va a responder. Pero si no creemos, muy triste resultado. Santiago dice que somos comparados a un hombre de doble ánimo, como a la ola que va con su vaivén cambia de un lado a otro y que genera una inseguridad tremenda. Para para alimentar nuestra fe, debemos conocer las promesas de Dios. Sí, hemos dicho que tenemos que orar con fe, pero ¿cómo se alimenta la fe? Bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Que en la palabra de Dios, en la Biblia, hay más de 8.000 promesas que están para nosotros. 8.000, 8.000. Y no hay mejor cosa que reforzar nuestra fe que aferrándonos a estas promesas, conociéndolas. Esto nos va a llevar a leer la palabra, a leer la Biblia y consolarnos con las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que si pedimos en el nombre de Jesús, Dios nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Promesas, promesas. Yo le quiero animar que dentro de su lectura diaria de la Biblia, usted pueda destacar aquellos versículos que considere una promesa para su vida. Por ejemplo, una muy linda que yo creo que es la bandera el estandarte de la iglesia, es que Jesús prometió que volvería por nosotros. Esa promesa aún no se cumple,
Pero si Jesús lo prometió, lo va a cumplir. ¿Y qué es lo que hace esa promesa en nosotros? Genera fe. ¿Y esa fe qué es lo que hace? Nos ayuda a pedir con convicción. Nos enseña a pedir de una manera distinta. También hay promesas que dicen, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos promete el Señor? Que Él va a responder, que Él nos va a enseñar. Y es la palabra la que debe moldear nuestros corazones. Mientras más conozcamos a Dios a través de la palabra, nuestro límite del poder de Dios va a subir, va a subir, va a subir cada día más al punto de llegar a la convicción que no hay nada imposible para Dios, y si he de pedir algo, lo voy a pedir con fe, porque sé que para Dios no hay nada imposible. Uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Dios es fiel, siempre fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que promete lo cumple, porque de esa manera Él honra su esencia. Él no puede negarse a sí mismo. Y si Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, a través de Jesús, a través de su Santo Espíritu, es porque es un canal disponible para nosotros, es un canal de bendición. Y muchas veces no lo disfrutamos porque no lo conocemos. Y no lo conocemos porque no se desarrolla la fe que nos provee la lectura de la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, otra promesa, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dicho de otra manera, de la luz de lo que hemos visto hasta ahora, si piden en el nombre de Jesús, todo lo que pida, les será hecho. Sí, es maravilloso. Es la palabra de Dios también la que nos motiva a perseverar en la oración. Sí, la oración debe ser un hábito en nuestra vida, no solo por los beneficios que nos entrega en forma tan tangible, tan concreta, sino también porque es la palabra la que nos empuja, la que nos motiva, la que nos exhorta a orar. Gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, constantes en la oración. Esto nos enseña que ante el escenario más adverso debemos ser constantes en orar. Perseveren en la oración, dice otro versículo, velando en ella con acción de gracias. Sí, debemos perseverar, mantenernos firmes en este hábito de orar, pero oremos como le gusta a nuestro Dios. En primer lugar, dirigirnos a Él, reconociendo que Él es Dios, estos tres aspectos de la gloria divina, que Él es santo y que su reino venga, que Él es bueno. En segundo lugar, agradecidos al Señor. Pablo a los filipenses les dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Primero tenemos que agradecerles a Dios, sí, por la vida, por este día, por aquello tan sencillo que nos da. Por eso el salmista yo creo que pone mucho énfasis en reconocer que nuestra vida debe bendecir al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque somos muy ingratos. De hecho, si yo les preguntase ahora, ¿qué es lo que está en su corazón? Yo creo que la mayoría eh, pondría, por ejemplo, peticiones no contestadas, aflicciones, situaciones que nos roban la paz y que desesperadamente deseamos que Dios responda. Sí, así somos, está bien, pero ¿qué de las peticiones respondidas? ¿Qué de aquellas cosas que sí el Señor nos ha dado y que tal vez son tan sencillas como un plato de comida, tener un techo donde dormir, tener una familia, tener nuestros seres queridos con nosotros y darle gracias a Dios por eso también? Pero muchas veces
Pareciera ser que nuestra capacidad de asombro ha sido tan reducida solo a expresiones grandes o a muestras grandes que cuando el Señor nos responde, nos paralizamos y no somos capaces de dar toda la gloria y darle gracias como se merece. Nos hace reflexionar esto, a mí me hacen reflexionar mucho. Por ejemplo, cuando Chile juega un partido de fútbol, que a mí me encanta el fútbol, y mete un gol y ganamos, yo no puedo evitar no gritar goles y ponerme contento, jugamos bien, sí, pero cuando Dios responde, parece que toda esa euforia o esa alegría se reduce a una ingratitud. No, no debemos ser así. Debemos presentarnos a Dios agradecidos siempre, siempre. Porque saben, ser agradecido en las cosas sencillas, en las cosas grandes, habla muy bien de que somos humildes, que no hay orgullo, que estamos siendo tratados por Dios y que dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es como que están en primera fila, dispuestos a ser atendidos por este Dios que todo lo sabe y que está tan interesado también en responder las peticiones que están en las vidas de cada uno de ellos. Número 8. La palabra nos enseña a orar unos por otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Miren qué importante es orar, no solo en nuestra intimidad, sino que también en comunidad con otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones muy semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo? Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Si Elías, al ser como nosotros, normales, con luchas, con dificultades, oró de una manera tal que Dios le respondió en un tiempo histórico destacado, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Y Santiago, el apóstol, el medio hermano del Señor, pone este ejemplo en el contexto de la necesidad que tenemos de orar juntos. Recuerden que la oración modelo de Jesús, este Padre nuestro, no es un Padre individual, no es un Dios personal solamente, sino que es un Dios que se disfruta en comunidad, es un Dios que habita, de hecho, el Salmo 133 dice que Dios envía la bendición cuando el pueblo se reúne. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí Jehová Dios envía bendición y vida eterna. La vida en comunidad, la vida de iglesia es tan rica y podemos practicar el orar, el sostenernos, el alentarnos unos a otros. Muchas veces nosotros no vamos a tener la fuerza para orar por las distintas situaciones que podamos vivir. Tal vez lo único que salga de nuestra boca es, Señor, Padre, ayúdame. Pero cuando disfrutamos la oración junto a otros, es otro el que levanta nuestros brazos. Son otros que nos ayudan también a vencer. Y eso tenemos que potenciarlo. Tenemos que descubrirlo para poder vivirlo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? En un ratito más, tal vez, antes de acostarse. Yo creo que tenemos que orar. Sí, tenemos que dirigirnos a Dios en oración. ¿Por qué? Hoy, 29 de septiembre, Dios te está esperando para que tú puedas conversar con Él. Él quiere escucharte y también Él tiene mucho que decir. Tal vez hoy día varios de ustedes necesiten escuchar de Dios que, que todo está bien, que todo está en sus manos, que Él no te ha olvidado, que Él sigue trabajando en tu vida,
que el propósito maravilloso que Él tiene diseñado para ti, Dios lo está trabajando y quiere hacer muchas cosas más. Y para ello es importante que te comuniques con este Padre. Algo muy práctico que les puede ayudar es hacer una lista de peticiones. Anótenlas en un papelito, en un cuaderno, en una nota dentro del celular. Una lista de peticiones con las fechas. Señor, yo te quiero pedir por esto. Y le ponen la fecha. ¡Pum! Esto lo quiero pedir hoy día. Y tal vez esta lista va a ir creciendo. Te pido por salvación de mi mamá, te pido por un buen trabajo, te pido por, Señor, un amigo que está lejos del Señor, te pido para que yo pueda ser usado por ti en un ministerio distinto, en un servicio distinto, no sé. Te pido por problemas familiares. Sí, una lista concreta de peticiones. ¿Para qué? Para que cuando ores puedas incluirlas. Pero también en esa lista, aparte de poner la fecha de petición, puedas poner la fecha de respuesta. Y te vas a sorprender de cómo estas peticiones son respondidas gracias a Dios. Sí, porque Dios responde cuando oramos en el nombre de Jesús. Es decir, cuando oramos en la voluntad suya, cuando estamos seguros que nuestras peticiones conectan directamente con la voluntad de Dios. Y es ahí donde pedimos con fe, es ahí cuando pedimos con esa seguridad y alegría de que el Señor va a respondernos. Y por cierto, dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado y por lo que te dará. Cuando Dios te responda, por favor, reconoce que Él ha respondido y dale toda la gloria a Él. Que no sea un acto desapercibido, que no sea algo, Señor, gracias, por fin, aunque te demoraste. No, sino que sea fruto de un corazón genuino, agradecido, al ver la respuesta maravillosa de Dios. Cuando Dios te contesta una petición, dale gracias y toda honra. Y algunos consejos para desarrollar una vida hermosa de oración, miren, son 5 al menos que les quiero compartir. En primer lugar, entender, comprender y saber que Dios te escucha siempre. Nunca olvides esto. Dios siempre va a estar atento al clamor de sus hijos. En segundo lugar, su misericordia, su gracia es más grande que cualquiera de tus pecados. Si hemos cometido pecado, dice Juan, abogado tenemos. La obra de la cruz es certera, es potente, es efectiva, porque toda nuestra maldad, todos nuestros pecados fueron clavados en esa cruz. Su misericordia es suficiente para perdonarnos de toda maldad. En tercer lugar, elige un lugar tranquilo que te permita no solo orar al Señor, sino que también escuchar lo que Dios quiere decir. ¿Cómo es eso escuchar? Sí, cuando oramos vamos a escuchar a Dios. Pero ¿cómo es eso? Sí, puede ser a través de versículos que vienen a tu mente justo en ese momento, que el Espíritu Santo te recuerda. Yo he sabido de hermanos que han escuchado una voz audible, otros hermanos que se han recordado de experiencia y el Señor les habla a su corazón y son convencidos. Dios habla de muchas maneras. Cuando nosotros dedicamos un tiempo en oración, estando solitos, tranquilos, prepárese, porque Dios quiere hablarle. Concéntrese, no se distraiga con nada. Si va a dedicar media hora en oración, 10 minutos o un par de horas, lo que sea, deje de lado este aparatito, porque desconcentra. Póngalo en modo avión, permita que no haya ninguna distracción, la tele, tal vez apáguela, la radio, o tal vez una música de fondo en la radio para inspirarle, una música cristiana, unos coros, no sé, pero
que nada le pueda distraer, porque va a ser un tiempo muy especial. Usted va a conversar con Dios. No va a ser con el presidente, no va a ser con una persona importante, muy valorada, va a ser con Dios. Y converse con Dios como lo hace con su mejor amigo. Converse con Dios como lo hace con aquel que merece su mejor muestra de confianza, su mejor cariño, aquel que sabe que es leal a usted. Abra su corazón, cuéntele cuáles son sus penas, cuéntele cuáles son sus luchas, sus fracasos. Pídale perdón por aquellas cosas que no ha hecho bien, pídale ayuda por aquellas cosas en que le necesita y verá cómo Dios comienza a trabajar. Dios está dispuesto a dar buenos regalos a sus hijos, dice Marco, a lo que le pida. Pero muchas veces no recibimos porque no pedimos. Dios está tan interesado en respondernos, en poder traernos sosiego, en permitir que el reino de Dios venga a nuestra vida, como vimos en el Padre Nuestro, permitir que la voluntad de Dios se haga acá, en la tierra, en mi vida, como también se hace en el cielo. Y sabemos que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Es muy, muy importante que podamos hablar con Dios con toda confianza, porque Él está dispuesto a escucharnos. Creo que esta es la última, sí. Bueno, yo espero de corazón que estos minutos hayan servido para mirar desde otra perspectiva esto tan importante que es la oración. A veces consideramos que es algo tan sencillo, algo tan práctico, pero no, es lo elemental para que nuestra vida pueda crecer. Y si la descuidamos, nuestra vida no va a crecer. El no tener comunión con Dios nos va a estancar. El no tener comunión con Dios no nos va a permitir crecer, no nos va a permitir ser usados, no nos va a permitir conocer su voluntad. Entonces esto es relevante, esto es prioritario. Si usted dedica horas del día para ver series, para ver su teléfono, no sé, otras distracciones tal vez, dedique tiempo a lo que realmente va a trascender, a lo que realmente va a producir un impacto en su vida. Y eso es comunión con Dios. Les invitamos para el próximo jueves a seguir con el paso número 4. Recuerden que este ciclo tiene 10 clases, vamos recién en la tercera, y esperando que estas clases sean de mucha, mucha bendición. Terminamos de esta manera la grabación y esperando que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos el próximo jueves.